Ya. Déjame intentamos algo. Actualmente funciona y lo puedo pensar con problemas que nos cuelgan etarios. El hablar de la vejez. Se Ujú. dicen que ya no movemos ni una aguja, están en un bajón así de vejez. Yo les digo que no, que salgan de allí. Así ¿Y por de qué tan que, bajoneado? no sé, hay como un sobre los 50 para arriba. Ellos tienen un poco más que yo, tienen tener 54, 55. Entonces están como en un bajón así de sentir que ya no están moviendo la aguja en un... ¿Qué significa mover la aguja? Que ya no levantan ni una sonrisa amable en la calle, así como de pinchar, ¿no? Qué frustrante. Sí, y eso ha sido parte del tema. Sí, un tema de autoestima. Va a ser algo así, ¿no? Sí, O sea, se entonces, sienten viejos y poco atractivos. ay, sí, pero yo creo que puede que pase pronto. Es una borrasca más. Ojalá. Ojalá. Muy bien, Gloria Ochoa, ¿de qué tenías ganas de hablar tú hoy día? No tengo mucho tiempo, la verdad. Está un poco marina. ¿Quieres que empiece yo? Bueno. Mira, yo he estado leyendo a partir de un documental Ujú. de Jane Goodall, que es una famosa eh, etóloga inglesa que hizo el estudio de chimpancés durante más de 60 años. Esta señora tiene ahora 90 años y sigue haciendo tareas de divulgación. Una mujer que llegó a, a África y tiene una apasionada vida con los animales, básicamente con los chimpancés, y que viajó y hizo una vida completa en relación a la investigación de la vida familiar y social de los chimpancés. Es sumamente famosa, hay documentales de ella en The National Geographic y una vasta biografía de libros y documentales donde habla justamente cómo crear herramientas para entender a los bonobos, a los chimpancés, eh, y cómo se desarrollan entre ellos en sus relaciones sociales. Eh, Se me ha enterado de cosas como que en realidad con los chimpancés tenemos aproximadamente el 98% de los genes compartidos. Solo 2% no está allí. Y luego me encontré con una chilena que se llama Isabel Benque, en un artículo, una revista que se llama Santiago, de la Universidad de Portal, y que habla sobre los humanos que vivimos como monos y al mismo tiempo como hormigas. Y me llamó la atención la reflexión. La Isabel Ben, que es una bióloga que también ha hecho trabajo con monos, con chimpancé, es una primatóloga, digamos, eh, y que habla de que, bueno, que la evolución, que ellos evolucionan en grupos pequeños, pero que ahora viven en comunidades gigantescas, así como nosotros, hemos desarrollado mecanismos de interacción similares a los de los insectos. Dice que, comillas, es la paradoja, es inherente a nosotros e ilustra la complejidad que implica el ser humano. Me llama la atención porque habla del comportamiento que tuvimos en la pandemia, que en breve cantidad de días fuimos capaces de comportarnos como insectos y recluirnos. Y nuestra interacción social cambió definitivamente. Um, y habla de las relaciones humanas, ¿no? Que son
en muy pocas personas, después en muchas personas y después en muchísimas personas, versus las actividades definidas que tienen las hormigas. ¿Por qué me acordé de eso? Porque básicamente me llamaba la atención esta historia que se vincula con la antropología y con la sociedad en relación a lo que estamos viviendo en la humanidad hoy, ¿no? En ese debate de pronto querer cuidar más a los perros y a los gatos y a las mascotas versus entender que tenemos que cuidar la diversidad en su conjunto por esta crisis climática permanente en la que vivimos. Eso quería darte como provocación de la conversación. ¿Qué te parecían Mm, esas mm, reflexiones desde la mm. biología, desde lo social, desde lo evolutivo, ¿no? Eh, O sea, hace rato está planteado que somos menos especiales de lo que creemos respecto al resto de primates, y que estamos mucho más cerca, o sea, somos mucho más comunes que ellos de lo que pensamos que somos diferentes en términos de cosas que se conciben como humanas, como apreciación, como emotividad, como conexión con el otro, como que efectivamente se ha ido viendo que somos menos especiales de lo que creemos. Ujú, Eh, yo creo que en general lo que poco se estudia o poco está abordado, y eso es algo que yo pienso, es que el concepto de humanidad está asociado a lo bueno de los seres humanos, es decir, a nuestra capacidad de empatía, de conmiseración, etcétera. Pero quizás lo humano se caracteriza por lo otro, porque somos una especie muy invasora, somos una especie que destruye su medio ambiente, no una especie que convive armoniosamente con él. Entonces, como que lo humano se asocia a lo positivo, siendo que quizá hay que abordar más lo humano desde los aspectos negativos de lo humano. Sobre todo eso, que somos como una especie invasora, si queremos ponerlo en términos de naturaleza. Y respecto a lo otro que tú dijiste, lo de la hormiga, y eso no me queda muy claro, pero tendría como que entender mejor lo que quiso decir la persona que tú señalas. Yo creo que igual que hay que considerar los factores en pandemia, uno, la obligatoriedad, dos, el miedo, como mecanismos que te hacen ser adaptativo. O sea, no sé si hay voluntad, hay miedo y obligatoriedad, sobre todo. Y sobre todo miedo en ese momento. Y lo otro que tú dijiste sobre las mascotas, mm, bueno, sí, pues eso tiene que ver con esto, o sea, o yo lo vinculo con esto que te digo, las mascotas como que vienen a satisfacer al parecer ciertas necesidades de las personas que no entienden muy bien qué son, más que una valoración de la vida. En tanto, nosotros especie con otras especies que pueden ser similares o distintas a nosotros. Por lo tanto, ahí a mí se me vuelve a reiterar esto de que somos más una especie invasora que otra cosa. Y las especies invasoras en general son destructivas con el entorno y son posesivas, invasoras. sí, ahí me gustaría leer un párrafo de lo que ella dice, mira. El ser como monos hace referencia a que indudablemente somos un primate social. Existe una herencia tanto biológica como psicológica, en donde las interacciones cara a cara y el contacto con el otro son fundamentales. Al igual que primates como los chimpancés y los bonobos, evolucionamos en grupos pequeños viviendo en tribus. Pero estas agrupaciones hoy están insertas en una ciudad gigantesca y en permanente expansión. Se podría decir que existe un paralelo entre colonias de insectos como las hormigas y los humanos con el gran número de individuos que componen la población. Ese es el paralelo que ella propone. Ya, sí, no hay mucho que decir al respecto en realidad. No, ella propone, y para terminar con esto, o para empezar como quiere, ella se agarra de un concepto que es la fisión y la fusión.
que son conceptos no de la fisión, que es básicamente el choque de estrellas que se dividen y la fusión del choque de estrellas que se funden, ¿no? Y que eso generaría un, una posibilidad que diariamente es aplicada en subgrupos de cohesión especial y división especial, ¿no? Es un poco, ¿por qué lo traigo a colación? Porque la etología es una disciplina que me gustó mucho cuando empecé a estudiar en la universidad y Konrad Lorenz también se usó en lingüística. Y me parece que es cada vez más interesante cómo puede uno vincular las situaciones sociales con situaciones biológicas. Obviamente, evidentemente no es extrapolable al 100%, pero sí sirven para la reflexión. Por ahí va mi... Con situaciones biológicas, tú quieres decir con situaciones que viven otras especies. Sí, y con fenómenos de la evolución, ¿no? O sea, es que ahí lo que está de raíz es reconocer que somos animales. Y Sí, por eso es supuesto. algo que ha sido muy difícil de reconocer y de asumir, porque nosotros nos llamamos humanos. Entonces, cuando nos llamamos humanos, ya establecemos una diferenciación con el ser animal. Y lo que se ha generalmente establecido es que los humanos tenemos desarrollos complejos y los animales desarrollos menos complejos que los de los humanos. Y eso nos haría especial dentro del conjunto de especies y nos permitiría un conjunto de cosas como menospreciar, matar, cazar, aniquilar, etcétera, a las otras especies. Entonces, lo que yo veo que acá te devuelve la etología es verte como animal. Y eso, claro, es un aporte en una sociedad tan eh, especista, como dicen los cabros. Sí, a mí me parece interesante el tema de la evolución biológica, por así decirlo, eh, em, fusionada, no fusionada, sino que fusionada con la cultural, ¿no? Que básicamente, yo creo que si uno entiende eso, genera sociedades más igualitarias y menos patriarcales. Ahí quiero ir. ¿Cómo es posible que podamos evolucionar biológica y culturalmente, teniendo estas, estos conceptos a la base, salir de las sociedades patriarcales que tiene que ver con 10.000 años atrás, ¿no? Cuando los seres humanos vivían como cazadores-recolectores y en grupos pequeños, ¿no? Pero, eh, y donde las sociedades eran más igualitarias, finalmente. Y cuando aparece la agricultura, y ese es otro mundo, ya aparece la sociedad patriarcal. Pero me interesa desde ese punto de vista cómo abordar estas reflexiones eh, que obligan desde el punto de vista cultural, a ser un ser racional para determinar una supuesta conducta y circunstancias óptimas. Eh, No sé, yo siento que ahí mezclaste muchas cosas. Primero, puede ser, lo que yo creo es que yo creo que la primera constatación que hay que hacer es que somos animales y una especie invasora. Para mí, eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, ver cómo ese ser animal y ser especie invasora se ha ido desarrollando. Hay sociedades efectivamente que han sido más amigables con el medio ambiente y entre sí, en ese sentido más igualitaria, o con una distribución de roles que lo hace menos asimétrica la situación de las personas dentro de un grupo. En otras, donde sobre todo va creciendo, y eso es algo que tenemos que reconocer, la ambición y la codicia, las sociedades se vuelven más patriarcales, más autoritarias, etcétera, donde hay un dominio de uno sobre otro en base principalmente a la fuerza. Entonces, yo no sé si tenemos que reconocer tanto nuestra humanidad en ese sentido de lo nobles que somos. Yo creo que hay que reconocer el sentido de nuestra humanidad en el sentido de lo perversos que somos.
Porque si no reconocemos eso, que es parte de cada uno de nosotros, es difícil. Es como la diferencia entre ese cuadrito que tú mandaste entre Sí, el es serbio Stiglitz, y ya, que no me sé los nombres. Entonces, en general existen en el pensamiento esas posturas, como la que reconoce la nobleza, entonces frente a la nobleza del ser humano, como que cada situación es una oportunidad para ser mejor, etcétera. Y la otra que reconoce las complejidades de los seres humanos, donde en general, frente a situaciones adversas, el sistema se vuelve más desequilibrado. sí, Entonces yo creo que para generar cualquier reflexión, con esto no quiero decir que no se puedan hacer transformaciones en términos positivos, hay que reconocer ese lado oscuro que tenemos y que es poco visibilizado por la sociedad occidental, sobre todo. sí, es cierto, es cierto. En estas reflexiones de biólogos, de etólogos, y la relación con las ciencias sociales y toda esa posible congruencia, me gusta una reflexión que hacen en relación a la evolución del cerebro de los mamíferos, que tiene que ver con una condición fundamental que es transmitir el aprendizaje de una generación a otra. Eso es lo que nos hace diferentes, como tú llamas humanos, a los seres humanos, ¿no? Estos animales que evolucionaron, ¿no? Esto no lo hacen los reptiles, por ejemplo, pero sí el cerebro de un mamífero, por ejemplo, está dicho de que el cerebro de los mamíferos y la experiencia de la madre que cría, porque la cría le copia a la madre, ¿no? Y ese amor entre los humanos entre sí y su origen tan antiguo de desarrollo del cerebro es impactante para mí escuchar las cifras de que biológicamente terminamos de evolucionar biológicamente hace 300.000 años, ¿no? Y que los mamíferos desde allí en adelante, humanos, han transmitido eh, esas conductas desde el fenómeno, ¿cachai? Del ser mamífero, del aprendizaje de una generación a otra. Eso al menos me parece sorprendente. Independiente de reconocer lo que tú dices, ¿no? De que obviamente somos animales y somos depredadores, invasores, eh, hay rencor, hay envidias, hay venganzas, guerras, No, si esto humillación. no es una serie dramática, es una condición humana. Sí, sí, sí. Lo veo como Bueno, condición porque tú social. dices, los humanos hemos aprendido a través del amor de la madre al hijo, pero resulta que hay un montón de El relaciones donde aprendizaje, no, sí, donde no hay amor y se aprende igual y se aprenden otro tipo de conductas. Entonces yo sigo pensando que idealizar al ser humano en esos términos nos lleva a situaciones equívocas. También se aprende a partir de situaciones de desamor, de maltrato, de abandono. Y eso es parte de nosotros como seres humanos. No todas las relaciones madre-hijo, primero, son deseadas. Segundo, no todas las responsabilidades madre a hijo. Y tercero, ahí ocurren una serie de situaciones que se han arrastrado a lo largo de la humanidad, donde muchas veces la maternidad es más una obligación que otra cosa. mm, Si tú lo pones en ese vínculo inicial, entonces, o sea, yo insisto que nosotros nos hemos idealizado mucho. Eso yo creo que es un tema. Está bien que tengamos diferencias que ese, no sé, 20%, 2% que nos diferencia del resto de los primates, es importante. Pero con esa diferenciación nos hemos como autocomplacido tanto que nos hemos permitido un montón de cosas entre nosotros y con las otras especies que nos llevan al estado de crisis en el que estamos.
que Mm, una crisis de sobrevivencia, no solo de nosotros como especie, sino que también del planeta que habitamos. sí es, sí es. Bueno, ese es, eh, no sé si es interesante ese contrapunto, porque yo me sorprendo con la información y tú haces una pausa en la reflexión crítica y me parece que va por buen camino aquello, ¿no? Me gusta, me gusta porque me deja pensando y es verdad, es cierto. Eh, Sin duda los aprendizajes son variados y múltiples y a primera vista eh, es así, digamos. Yo solamente quisiera entregar el dato, por ejemplo, que vemos, y a mí me parece muy curioso, lo que vemos en la cantidad de años y de sobrevida que tenemos los humanos y que tienen las mascotas. Eso a mí me ha llamado mucho la atención en el último tiempo, que básicamente que tiene que ver con que los problemas de la salud del humano en las sociedades modernas han tenido que ver con el modo de alimentarse, con el sedentarismo, los estrés psicológicos, el cortisol, que le llaman que está tan de moda, ¿no? El alto cortisol de los humanos en las ciudades. Eh, Finalmente hemos evolucionado y yo lo puedo ver en la cantidad de años que viven los humanos y la cantidad de años que viven los animales domésticos, ¿no? Es bien interesante ese fenómeno. Sigo sorprendiéndome con datos y sigo sorprendiéndome con esas posibilidades que logre la humanidad, ¿no? Y bajo esa perspectiva, eh, si uno lo compara con sociedades con accesos a esas posibilidades, evidentemente es el menor número de la población global que tiene acceso a ello, ¿no? Porque la población general de la humanidad, en estos billones de personas que somos, 8.000, ¿no? Millones de personas, eh, seguramente esa extensión de la vida se está viendo solo en pequeños grupos también. Sin embargo, hay allí también más datos. Fin de mi parte con los datos. ¿Qué piensas? O sea, pero es que el tema de la extensión de la vida inevitablemente lleva a la calidad en la que vives esa extensión de la vida. Y no por ponerlo solo en diferencias entre rico y pobre, Claro. que es una diferencia evidente. Ya lo vamos a poner solo entre las personas que podrían tener una buena calidad de vida. Pero asociado a eso es donde han aparecido enfermedades que dicen, bueno, que siempre hemos enfrentado enfermedades, entonces por lo tanto eso es parte, ¿no? Como Alzheimer, cánceres, depresiones, angustia, ansiedad, etcétera. Entonces, el dato de extensión de la vida, como yo lo contrapeso, lo contrarreflexiono con la calidad con la que yo vivo esa vida. ¿Para qué nos vamos a poner en situaciones más concretas como las pensiones en Chile, ¿no? Solo así Sí, como sí, en un nivel abstracto, teórico. sí. Entonces, claro, ahí vale la pena preguntarse, y vuelvo a la serie que creo que te comenté ya, que ya no me acuerdo cómo se llama, que era interesante ahí, donde habían descubierto una forma de regenerar el cuerpo y de, por lo tanto, extender mucho la vida, incluso sin muerte. Entonces las personas vivían 169 años, aprendían 6 idiomas, 120 tipos de baile, podían pasar por distintas profesiones, pero en algún momento se va perdiendo el sentido y ahí es donde está lo interesante, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Para qué yo quiero preservar mi cuerpo, verme joven, tener más años de vida? ¿Para qué? ¿Para ¿Cuál qué? es el propósito? ¿Cuál es el fondo de eso? ¿Para qué queremos una sociedad longeva? ¿Para qué queremos una sociedad que sobreviva? ¿Para qué queremos? ¿Qué queremos hacer de nosotros y de nuestra presencia aquí? Tiene que haber, tiene que lograrse un sentido trascendente. Y ese sentido trascendente, y que no es necesariamente la creencia en Dios o en algo así, o en una creencia religiosa, es de lo que carecemos.
creo yo. Entonces, uno ve mucho, creo yo, en general, como cuál es el objetivo de la vida, ya sea en términos individual o en términos colectivos. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el sentido de lo que haces? ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Para qué tomas el café? Etcétera. Y así en forma agregada como colectivo. Entonces, en el sentido de lo que haces, ¿para qué quiero una vida longeva? Y si eso me da mejores oportunidades que quien tenía menos esperanza de vida. Sí, en general tenemos mejores condiciones de vida que generaciones previas. En general sí. Pero no sé si eso nos está haciendo más felices, más plenos, más realizados, que es como que yo creo que es la reflexión que tiene que ir acompañada a todos los avances que puede tener la ciencia y la tecnología, ¿no? El para qué. Sí, es interesante la reflexión del para qué, porque, porque tiene que ver más bien con filosofía, con sabiduría, pucha, sobre la existencia de los griegos, ¿no? Sócrates, eh, que viene preguntándose solo sé que nada sé, me acuerdo que Sócrates decía, ¿no? O sobre la felicidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la verdadera felicidad o del tiempo y la permanencia? Ah, tiene que ver, volvemos al tema de la naturaleza humana y lo que hablábamos de esta cosa del hombre que es un lobo para el hombre, del leviatán, ¿no? Eh, y luego que lo que vino, ¿verdad?, sobre las relaciones y conexiones humanas y por qué vivir más, está súper vinculado a mí esa pregunta con el miedo a la muerte. ¿Para qué los humanos buscamos vivir más, a pesar de que sea lo más natural del mundo? Desde las primeras narrativas, ¿no? Viene en las religiones antiguas esto de la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? De la prolongación de la vida, de la trascendencia, Igual ahí viajes. hay una generalización, porque hay culturas y también marcos espirituales que no tienen el miedo a la muerte. La cultura occidental es la que tiene más ese peso. Ah, Hay otras que están mucho más reconciliadas con ese sentido. Entonces, en el marco de que nosotros estamos hegemonizados por esta cultura occidental, es que nos enfrentamos a esto, a tratar de extender la vida para no enfrentar a la muerte. Pero en general hay más tradiciones que están más reconciliadas con eso y lo tienen integrado. claro, ¿no? El Día de los Muertos en México, sin ir más lejos, que es una celebración, ¿no? Que donde se honra y recuerda a los seres queridos, ¿no? Eh, el No, y no budismo, solo, la claro, reencarnación, es como concebir que la muerte es parte de la vida, no el fin de la vida. ajá, bien, Entonces, sí. Efectivamente sí. Dale, no. entonces ahí hay que tener cuidado con las generalizaciones. No, sí, 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 solo veía como una condición, si tú quieres, desde el punto de vista occidental, reconociendo que existen las otras, ¿no? Eh, insisto, ahí yo recuerdo haber leído en algún momento ah, lo del budismo, em, en Asia sobre todo, ¿no? En las culturas No, y orientales, tampoco hay que japonesas, irse tan chinas, lejos ¿no? para los pueblos originarios. Por ejemplo, yo siempre discuto esto con gente Ajá. de amigos mapuche, es como ellos no se conciben separados de la naturaleza, son parte Ah, de una sola cosa. como visión, ¿no? Es parte de todo de uno solo. Entonces, en tanto eres parte de uno solo, la vida es más allá que tú Ah, y más allá que tu existencia, por valiosa que ésta sea. sí es. Bueno, Entonces, la cosmovisión profunda. el sentido trascendente no es solo en relación a la trascendencia de mi vida,
sino a la trascendencia de mi ser en esta situación contingente en la que yo me encuentro junto con otros seres. Oh, eso me Sí, salió muy profundo sí, sí, es que es y profundo. crítico, pero bueno, Sí, no es tan es difícil profundo. entenderlo. No, para nada. Es interesante lo que dicen los pueblos originarios porque efectivamente la situación que propone en la Convención Mapuche, de acuerdo a lo que recuerdo, eso de las plataformas, ¿no? Donde una parte se representa el bien, una parte el mal, que albergan esas plataformas espíritus buenos, fuerzas positivas. Bueno, hay que eh, tener cuidado y no sé si se llaman plataformas, hay que darse la tarea de bueno, no precisar sé, los son nombres. planos, son planos. El plano de la tierra de abajo, ¿no? El plano de que pertenecen los humanos, los animales y las plantas. Hablan, creo yo, de las esquinas del mundo, acuérdate, ¿no? Es que Hay hay algo de distintas, eso. la cosmovisión es muy compleja. Sí, que Eh, eso estoy dando algunos aspectos de esa cosmovisión que, que promueve, que uno ha logrado entender de ellos, ¿no? Lo poco. Pero es sí. profunda, ¿no? Profunda. Y la relación que hay en la tradición mapuche entre ser humano, la naturaleza y los espíritus también, ¿no? Para eso, entre seres. Seres que Sí, pueden ser de distinta materialidad, de distintas dimensiones, seres. exactamente. De eso es lo que hablo. Yo digo seres, pero no sé si será el nombre correcto. Eh, Paramos. Está bien.